Ok, buenos días alumnos. Pues ustedes saben, como parte de eh, este tiempo de contingencia, pues vamos a tener que tener la clase de química de esta manera. De hecho, química, biología, todas las demás materias, ¿sale? Y bueno, pues estábamos hablando acerca de lo que era la tabla periódica y pues vamos a tener algunas cuestiones importantes que hay que llevar a cabo durante todo este tiempo. Tenemos lo que es bueno, lo tengo todo escrito acá. Básicamente es el resumen que yo les voy a ir dando para que ustedes pues vayan anotando. Voy a utilizar la pizarra de Paint para que puedan ustedes anotar algunas cosas pues importantes. De hecho creo que mejor voy a anotarlas en un PowerPoint porque como que es más fácil. ¿Ok? Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener aquí respecto a la tabla periódica es el año. Entonces estamos hablando que en el año 2019 es el año internacional de la tabla periódica. Este año fue hecho, ustedes saben, por los 150 aniversario, en donde hablamos de la última tabla periódica, que es la que actualmente se utiliza, que es la tabla de Mendeleev. Y pues a partir de ese año, que fue en el año 1869, pues para el 2019 vienen siendo sus 150 aniversario. Y pues como ustedes saben, pues ha pasado ¿cómo llamarlo? Revisiones desde 1869, todavía mucho más antes. Son los antecedentes que ustedes entregaron en sus trabajos de la tabla periódica. Entonces tenemos lo que son las triadas de Dobereiner, el de las triadas, tenemos el de las octetas de Newlands, tenemos pues obviamente otras tablas que pues ya ni siquiera se consideran, digamos, como parte de la historia de la tabla, como que hayan trascendido más allá, porque pues todos estaban tratando de ordenar esos elementos conforme se iban descubriendo, hasta que tenemos lo que es la adecuación última junto con otros científicos u otros personajes de la historia, y al final pues nos quedamos con Dmitri Mendeleev, quien es, me van a perdonar un poco la ortografía, ahí está, con Dmitri Mendeleev, que también se le considera como el padre de la química moderna. Y bueno, ¿cuándo hicieron este 150 aniversario, o en qué lugar dijeron vamos a hacer que este año sea? Bueno, eso fue en el 2017, en uno de los acuerdos de las Naciones Unidas. ¿Okay? Entonces, obviamente esto fue para, como ya les había comentado, para darle el realce a la tabla periódica, a esos elementos, a esos historiadores, o más bien a esos grandes personajes que pues aportaron a lo que era la tabla periódica, aportaron algunos elementos que iban encontrando, aportaron algunas características que fueron descubriendo. Y bueno, pues actualmente sabemos que estos elementos que están dentro de la tabla periódica los vamos a encontrar tanto en la industria, como en el área de la medicina, como en el área de la biotecnología, como en el área de procesamiento de alimentos, en los trabajos cosméticos, en fin, vamos a encontrar obviamente también en el área del ambiente, y vamos a encontrar todo este tipo de acciones que se realizan a partir del uso de la tabla periódica, y pues obviamente también de sus estudios respecto a cada uno de esos elementos, ¿no? Y bueno, tenemos otros descubrimientos afines también al 150 aniversario, o sea que también se aplican para esto, no solo por la tabla periódica, sino también porque tienen, digamos, señalamientos importantes, como es en el caso de el aislamiento del arsénico y antimonio. Por esa razón también este año del 2019 se utilizó para darle ese realce. También tenemos lo que es el descubrimiento
del fósforo. Tenemos lo que es, digamos, una acreditación también para la tabla de Lavoisier, es decir, también pues se le da el realce. Tenemos también lo de las triadas de Dobereiner. Esto escribí mal el nombre. Dobereiner, que también cumple con ese año de 1869, pues digamos en esas fechas que también se va dando este descubrimiento, y también para ese tiempo se da lo que es el descubrimiento del francio. Entonces ustedes ya saben la parte histórica, eso nosotros ya los fuimos viendo, y bueno, vamos a ver aquí otra situación. Entonces hasta aquí pues esos son los temas que nosotros ya habíamos visto anteriormente. Y bueno, también pues los 250 aniversarios se da como colaboración de todos estos científicos. Actualmente pues la tabla periódica como la conocemos, vamos a identificar que la tabla va a estar digamos, perdí la tabla, espérame tantito. Bueno, vamos a buscar una tabla periódica. Entonces, una de estas tablas periódicas o cualquiera que nosotros tengamos que podamos buscar en internet, vamos a observar que pues actualmente la tabla periódica como nosotros ahora la conocemos, pues es lo que ahora utilizamos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos estos elementos y pues nosotros sabemos que esta tabla periódica va a estar identificada por periodos, por grupos, por familias, las cuales pues son las que vamos a estar viendo aquí en esta diapositiva. Aquí está lo que iba a mostrarles. ¿Ok? Entonces tenemos aquí lo que es la tabla periódica de los elementos. Tenemos los periodos, que van a ser todos los que se encuentren de este lado en columnas. Básicamente son estos números que tenemos aquí del 1 al 7, es decir, todos los que están de esta forma, en forma horizontal, voy a identificarlos como periodos, y los que están en forma vertical, que son los numeritos que ustedes observan aquí del 1 al 18, son nuestros grupos. Acuérdense que también hay una variación de los grupos, unos van a ser el grupo A y el otro va a ser el grupo B. Ahora, actualmente sabemos que son 118 elementos de la tabla periódica. ¿Ok? Y bueno, pues va a ir en orden creciente del número atómico. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso del hidrógeno que tenemos acá, hidrógeno es 1, helio sabemos que es 2, litio 3, y así sucesivamente. Conforme vamos avanzando en la tabla periódica, nos vamos a ir dando cuenta de que al final, pues todos estos elementos, ahí están los 118 elementos que conforman nuestra tabla periódica y que están en orden creciente de su número atómico. Esa es digamos la identificación rápida de lo que es nuestra tabla periódica. Bueno, continuando, tenemos entonces aquí nuestra tabla, que ya habíamos dicho que tiene nuestros 118 elementos, que va a estar pues obviamente ordenado en base a su número atómico, y este va a ir aumentando, si ustedes se dan cuenta aquí, de izquierda a derecha. Entonces tenemos esta parte del lado izquierdo, que viene siendo el lado izquierdo, el grupo 1, hasta donde está helio, eso viene siendo derecha. Entonces de izquierda a derecha va a ir aumentando conforme vaya avanzando la tabla periódica, y también de arriba a abajo aumenta los números de la tabla periódica, sus números atómicos. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso del primer grupo 1A, tenemos 1, 3, 11, 19, 37, entonces va aumentando. Y de izquierda a derecha pues también, aquí en el caso del periodo 2 vemos que el litio tiene 3, berilio 4, boro 5, hasta neón que es 10, que en este caso pues vemos también de que también está aumentando de esa manera el número atómico.
¿Cuáles van a ser esas características que van a hacer que estén en grupos o que estén en periodos? Pues más que nada van a ser aquellas afinidades, aquellas características que comparten entre cada uno de estos elementos. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de las columnas, que son cada uno de los números que vemos así del 1 al 18, pues ellos también van a ser identificados como grupos o familias. En este caso, pues ellos tienen características similares, ¿no? ¿Dónde identificaron esto? A partir del año 1860, ahorita lo vamos a escribir por acá, para que ustedes lo tengan. Entonces, 1860, tenemos lo que es el primer Congreso Internacional de Químicos en Alemania. De hecho, es una ciudad que el nombre estaba un poco difícil, pero bueno, vamos a englobarlo a que se le denomine nada más Alemania. Entonces, bueno, este fue, digamos, el primer congreso donde todos estos digamos, precursores de la tabla periódica empezaron a comentar, bueno, ¿cómo lo vamos a ordenar estos elementos? ¿En orden a quién? ¿Al número de masa o al número de tamaño o qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí es donde surge que Mendeleev, pues propone, digamos, en este caso, pues ordenar de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de Mendeleev. Ajá. ¿Quién era este Mendeleev? Ya habíamos comentado que este pues fue un personaje precursor y padre de lo que es la tabla periódica. Y pues en este caso, una de las cosas muy importantes o muy características de su tabla periódica es precisamente que él tuvo la habilidad, digamos de esta manera, o pudo predecir más que nada los elementos químicos que aún ni siquiera habían existido y él ya les había puesto un lugar en la tabla periódica. ¿Por qué los dejó de esa manera? Porque habían elementos, digamos que cuando él estaba tratando de cuadrar la tabla periódica, veía que habían algunos espacios vacíos en donde él no podía poner los elementos nada más así porque sí, sino que él necesitaba que esos elementos tuvieran una característica como para poder decir, ah, bueno, pues es afín a este grupo o a esta familia y lo voy a meter allá. Entonces, él necesitaba eso. Al no encontrarlos, los elementos de ese entonces para meterlos en esos lugares, pues, ¿qué es lo que hizo? Entonces agarró y puso esos espacios vacíos para poder más adelante, si se hubiera identificado el elemento, pues poder meterlo en ese espacio, ¿no? Entonces dice, fue capaz de ordenar en forma creciente, aquí lo vamos a poner, fue capaz de ordenar en forma creciente, a ver, en forma, voy a hacer un poquito más chiquito esto que no se ve. Fue capaz de ordenar en forma creciente los elementos por su número atómico hasta ese entonces aún descubiertos. ¿Sí? Entonces, bueno, lo más genial de todo esto es de que años después, ya se los había comentado igual, años después, cuando se identifican esos elementos, se buscan las características y cuál fue la sorpresa, que Mendeleev ya había identificado cuáles iba a ser su masa atómica, cuál iba a ser el número atómico que le iba a identificar. Por decir algo, tal vez lo único que él no sabía era tenerlo físicamente el elemento, o de decir se va a llamar X nombre, ¿no? Entonces, esos elementos, aunque no los habían descubierto y aunque él no sabía su nombre, sí podía identificarlos en base a lo que él predisponía para su masa, su número atómico, su radioactividad, sus características de ese elemento. Entonces, cuando ya identificaron el elemento, pues ya lo pudieron poner en esos huecos, ¿no? Años después. Bueno, esto es parte de lo que es los antecedentes de lo que es nuestra tabla periódica. Ahora, vamos a ver, ahora sí, la tabla periódica, las características que observamos en ella. Pues ya habíamos comentado
que pues ella iba a estar identificada por lo que son periodos, grupos, y aquí sí vamos a usar el Paint, aquí sí se puede. Entonces vamos a medio dibujar un poquito nuestra tabla. Acuérdense que nuestra tabla más o menos está así. ¿Okay? Entonces, ¿cómo voy a identificar cuáles son mis grupos, cuáles son mis periodos? Acuérdense que los grupos son aquellos que van a estar así, acá 1, 2, 3, 4, 5 y vienen hasta 18. ¿Ok? Todos esos 18 grupos o 18 columnas son los que me van a dar las características familiares de cada uno de estos elementos. En este caso, dice, comparten la configuración electrónica y las propiedades físicas y químicas. Los periodos van a ser del 1 al 7, que son los que tenemos acá, aquí. Ahí está. Del 1 al 7, es decir, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Todos esos números son los que nosotros vamos a identificar como parte de los periodos. Entonces esos periodos van a ser las filas que tengamos de manera horizontal. ¿Qué tiene que ver esto? Me va a identificar también las capas que posee mi electrón, o más bien las capas que posea mi átomo. Acuérdense que cuando hacemos configuración electrónica, por decir algo, en el caso de helio, sabemos que es 1s2. ¿Cuántos electrones tenemos en su última capa? Pues sabemos que es 2, porque eso me lo está indicando su configuración electrónica. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar cuáles son esas capas a la cual pertenecen, en el caso de helio, nosotros veríamos algo parecido a esto. Ahí está nuestra tabla. Resulta que nuestra tabla también se va a dividir por las capas que ya les había comentado. En el caso de esto que tenemos aquí, si nosotros nos vamos a las reglas de Hunt, creo que son las reglas de Hunt, o más bien esto que tenemos aquí en esta parte, lo que usamos para configuración electrónica, nosotros observamos que también tenemos enumeraciones del 1 al 7 y tenemos S, P, D y F. Entonces, la característica obviamente que ustedes ya conocen, que las S van a tener 2 electrones, los P van a tener 6 electrones, los D van a tener 10 electrones y los F van a tener pues 14 electrones. Ahora bien, esto yo los puedo identificar en la tabla periódica. ¿Cómo lo identifico? Pues de la siguiente manera: todos los electrones o todos los elementos que yo tengo ahí en mi tabla van a estar así, divididos. Este grupo que está acá pertenece a las S, el helio que está de aquí también es S, todo este grupo es P, todo este grupo es SP, todo este grupo es D, y todo este grupo que es de la serie de los lantánidos y los actínidos va a ser grupo F. Entonces dense cuenta que en las reglas de las diagonales, cuando nosotros hacemos lo de 1s2, 2s2, 2p6, todo eso, cuando nosotros vamos avanzando en las S, vamos a observar esto que está aquí, del 1 al 7. Ahí está, que es este que está acá. En el caso de la P, entonces estábamos hablando, aquí está. Entonces todos los elementos que tenemos acá en las S, P, D y F, si nos damos cuenta en la regla de las diagonales, encontramos esta característica. En las S llego hasta el 7. En el caso de las P llego 1, 2, 3, 4, 5, 6. En las D tengo 1, 2, 3, 4 y en las F tengo 2, que pues van a coincidir con mi tabla periódica de la que yo tengo acá de este lado. Entonces aquí, si yo veo en las S, veíamos que llegaba del 1 al 7. ¿Y cuántos periodos van? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, todas estas son del 7
del 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. El 2S también, o más bien parte de la 1S, también va a formar lo que es el helio porque tiene pues sus dos átomos. Luego tenemos a las P, que en este caso voy a hacerlo un poquito más para acá mi P. Y acuérdense que en el caso de la P, decía la P que llega hasta, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 P. En este caso tengo acá que todo esto era lo del grupo P y también tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 P. Que obviamente de acuerdo al orden se encuentra desde la 2P hasta la 7P, que coinciden pues también con nuestra regla de las diagonales, 2P, 3P, 4P, 5, 6, 7. Es decir, en el periodo 2, 3, 4, 5, 6, 7 voy a encontrar los del grupo P. Ahora bien, en el caso de la D, ¿cuántas tenemos de D? Tenemos 4, perdón. Ok, en el caso de las D tenemos 4, digamos, espacios, 3D, 4D, 5D y 6D. En este caso, en nuestra tabla periódica, como dijimos que todas estas que están acá son las del D, voy a encontrar que también, como eran 4, aquí también hay 1, 2, 3, 4. Pero nos damos cuenta que en el caso de la D, yo empiezo a encontrarlo desde el 3, 4, 5, 6. Bueno, hagan de cuenta que para el caso de las D, como que se recorre un cachito más. ¿Okay? Ahorita se los voy a mostrar. Entonces, aquí aparece en el 4, pero no dices 4D, 5D, 6D, 7D, sino como que si toda la barrita esta que está acá, yo lo subiera al grupo 3. Entonces, obviamente, al subirlo, pues como que al subirlo, pues ya le dejo el espacio correspondiente, porque acuérdense que en el caso de la serie de los lantánidos y actínidos, pues se van a derivar de ahí para obtener lo que es las F. Y las F, si nos damos cuenta aquí, tenemos que la F va a estar en el 4 y en el 5, que en este caso, si yo lo observo en mi tabla periódica, la serie de lantánidos y actínidos es esto que está aquí, pero recorrido me va a dar pues 5, 6, ¿no? Que es lo que yo tengo aquí, en este caso, bueno, 4 y 5. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces, esa identificación es esto que está aquí, que ustedes lo pueden observar. Representativos 2 al 7, transición interna 4 y 5 de actínidos, transición de las D así y de las P así. Entonces, ahorita les muestro cómo se vería un poco más, como que más bonito, ¿no? A ver, nada más hago la cámara un poco más pequeño. Espérenme tantitito. No me acuerdo dónde se veía. Ah, aquí. Ok, ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo se vería esa tablita. Aquí tenemos la tabla normal, ya dijimos que se va a observar estas características que aparecen allí. Tenemos la regla de Hunt y aquí se ve lo de que les decía de la configuración en las reglas de Hunt. En el caso de hidrógeno sabemos que es la configuración 1s1. También en el caso de helio va a ser 1s1 porque es 1s2. Luego tenemos al litio, berilio y todos ellos que, si se dan cuenta, viene estando 1 y 2 en el caso de litio, que es 1s2, 2s1. En el caso de berilio, pues va a ser 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, ya completo, ¿no? Entonces, digamos, todos ellos van a tener esa configuración. Luego me paso a los de sodio, igual yo voy a ir a hacer toda la configuración y me quedo, en el caso de sodio, me quedo en 3s1, porque todos los que van a estar aquí van a tener S1. Todos los que están aquí van a tener S2 y así sucesivamente. Entonces, todos los que están aquí son S, o sea, van a terminar en esos números que observan allá. En el caso de P, voy a tener 2P, 3P, 4P, 5P, 6P y acá abajito no se observa mucho, pero está el 7P. Luego tengo el de 3D, 4D, 5D, 6D. Observen que ahí están las 4 columnas, que son los 4 lugares que están aquí. 1, 2, 3, 4. Son los mismos que estábamos diciendo hace rato, pero solo que se suben.
Es lo que les dije hace ratito y aquí está. ¿Ok? Y en la serie F, pues viene siendo esto 4F, 5F, que es la serie de lantánidos y actínidos. Entonces, quiere decir que cada elemento pues va a estar configurado de esa manera en cuanto a lo de que es su posición del último electrón en la tabla periódica. Ahora bien, respecto a la tabla, pues ya nosotros sabemos que aparte de que esté, digamos, separado por familias y por periodos, cada uno de estos grupos o familias va a tener un nombre que lo va a representar. En el caso del grupo 1, vamos a tener a los que son los alcalinos, que van a ser estos que están en este lado, los que tenemos como un número 1. Todos ellos van a identificarse por sus características alcalinas. Luego tenemos los del grupo 2, que son los del berilio, o también se le conoce como grupo del berilio. Tenemos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Tenemos el grupo 3 al 11, que vienen siendo los elementos del grupo B, que son los de transición. ¿Ok? Estos elementos, pues ahí los vamos a encontrar en esta clasificación. Luego tenemos los elementos que son los del grupo 12, 13, 14, 15 y 16, que básicamente son estos que están aquí, identificados, y llevan el nombre del elemento digamos, el elemento que lo representa, ¿no? En ese caso puede ser familia del boro, familia del carbono, del nitrógeno, del oxígeno. En el caso del 17 es el de los halógenos y el 18 es el de los gases nobles. En el caso de hidrógeno, si se preguntan por qué razón lo tenemos en medio, bueno, más que nada porque como hidrógeno, digamos, comparte ciertas similitudes con los que son metales y no metales, por esa razón, algunos digamos, químicos pues lo ponen en esa parte, en la parte de en medio. ¿Okay? Entonces, dice aquí abajito, los elementos lantánidos y actínidos no utilizan designaciones numéricas, ¿okay? Es decir, ellos no tienen 1A, 2A, 3B, 4B, no tienen esos números porque, bueno, ellos tienen, digamos, un grupo aparte, ¿no? Aquí hablamos de lantánidos y actínidos o lantanoides y actinoides para referirnos pues a esos grupos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos otra tablita en donde básicamente identificamos los mismos elementos que ya habíamos comentado y ahí están los metales, los grupos principales, todos los elementos que están en esta flechita aquí, en esta rayita, van a ser los llamados metaloides, que básicamente esos metaloides van a ser... A ver, ¿dónde los tengo? Ok, van a ser boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Estos elementos van a ser los llamados metales de metaloides, perdón. ¿Okay? Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos hasta ahorita como característica de la tabla periódica, digamos, moderna, ¿no? La que ya es